Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Muchas gracias por acompañarnos y la bienvenida a nuestra invitada María Isabel Salvador, con estudios superiores en Derecho en universidades de Ecuador, Francia y Suiza, y ha ocupado cargos en la Administración del Estado como ministra de Turismo y como canciller de la Nación. Sobre este último tema quisiéramos sostener este grato diálogo, pero sin duda alguna vamos a vincular la conversación también con el tema turístico, que es otro de los grandes desafíos permanentes del Ecuador. Vamos a examinar con María Isabel Salvador, si usted me permite, muchas gracias una vez más por acompañarnos, los temas más sensibles de la política exterior de nuestra querida nación a partir del 24 de mayo, cuando inauguramos un nuevo gobierno. Bienvenida y muchas gracias, María Isabel. Muy amable por acompañarnos. Muchas gracias, Wilman, a usted por invitarme a su interesante programa, El Testimonial. Es un gusto poder estar con ustedes y con toda su audiencia. Y bueno, con todo gusto estoy aquí para conversar con usted de estos temas que sin duda son interesantes y son parte de las preocupaciones que seguramente tiene el país frente a al futuro, ¿no es cierto? Exacto. En pocas semanas ya tenemos el proceso electoral y la elección de un nuevo presidente, y sin duda la política internacional es uno de los temas que cualquier candidato tiene que tener claro y tiene que enfrentar, en el sentido de hacer propuestas y sobre todo tener muy claro por dónde se piensa manejar ese relacionamiento internacional del Ecuador. Sí, y precisamente preguntaba María Isabel, ¿cuál es el tema de mayor sensibilidad de este rato? Quizás la crisis sanitaria. Geopolíticamente, el mundo cambió por esta pandemia y que nos plantea desafíos inmediatos, sobre todo en el ámbito sanitario, para salvar a nuestras poblaciones de un tema de vacunación, por lo menos desde la instancia emergente, dejando de lado las vacunas VIP, que también han sido un desastre y un ejemplo muy negativo, no solo en el Ecuador, sino en varios países latinoamericanos. Claro. Bueno, sin duda, yo creo que la pandemia y la crisis sanitaria que se encuentra atravesando el mundo es uno de los temas más importantes a los que va a tener que enfrentarse el nuevo gobierno, ¿no? Sobre todo, no sobre todo, pero sumado al hecho del terrible manejo de esta crisis y de las respuestas a esta crisis por el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Eso no solamente es un impacto a nivel, digamos, no tiene un impacto a nivel de la salud, sino también de la imagen internacional, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de imagen, no es solamente la imagen por la imagen, ¿no es cierto? Sino que es la representación es más bien, es el hecho de cómo se percibe o cómo se está viendo al Ecuador desde afuera en relación a justamente la gestión y el manejo de la crisis sanitaria y de la atención a la salud, o de la ausencia de atención a la salud más bien, ¿no? Entonces, sin duda es uno de los temas más importantes, y en el marco de la política internacional, creo que también el nuevo gobierno va a tener que enfrentar esto desde una perspectiva distinta, ¿no? Una perspectiva distinta donde se pueda efectivamente encontrar estrategias, y yo diría de tipo regional, ¿no es cierto? Buscar alianzas con otros estados de la región, que de manera conjunta se pueda enfrentar esto, ¿no? Creo que de alguna forma esta iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud es una de las que es básicamente la organización regional, ¿no es cierto?, de la salud, permitió que el Ecuador reciba un número de vacunas de este sistema COVAX, ¿no es cierto? Sí. Ahí se ve claramente cómo la unión de varios estados, en este caso en el marco de la Organización Panamericana, permitió recibir unos lotes de vacunas. Y en ese sentido sí creo que amerita mencionar el hecho de que es muy penoso que, ya se ha dicho varias veces, la decisión del Ecuador de salir de UNASUR y generar este rompimiento, diría yo, de una alianza que era existente, que no era una alianza improvisada, que tenía más de 20 años en construcción. UNASUR pudo haber sido la gran alternativa en este momento para en el escenario internacional, María Isabel, poder tener mejor capacidad y accesibilidad de negociación, porque los países desarrollados que producen, que fabrican las vacunas, también han sido un poquito resistentes a nuestros requerimientos de urgencia, porque han priorizado
a su población. Así es, así es. Creo que eso usted lo tiene muy claro, Wilman, y sin duda creo que el hecho de el habernos separado de UNASUR, unido a otros países que tomaron la misma decisión, ¿no? Colombia, Perú, etcétera, Chile inclusive, nos alejó de la posibilidad de manera conjunta, porque además hay que recordar que UNASUR, uno de los pilares más fuertes de UNASUR, durante más bien mientras el Ecuador fue parte, no porque el Ecuador hubiera sido parte, sino porque era la unión de los 12 países suramericanos, una de los pilares, decía yo, fue justamente el pilar de la salud, ¿no es cierto? Había un instituto dedicado exclusivamente a los temas de la salud, donde uno de los objetivos principales era justamente lo que usted menciona, Wilman, el hecho de que unidos se podía negociar de mejor manera. Exacto. Todo lo que tiene que ver con medicación, perdón, con medicamentos. Imagínense lo que eso habría podido significar en la coyuntura de la pandemia. Ahora hay que entender, yo no entiendo, pero hay que justificar, entre comillas, el hecho de que, más bien, se pretendió excusar la decisión de retiro de la UNASUR, no pensando en estos temas que son realmente los de fondo y los que realmente determinaban la posibilidad de acción unían, con UNASUR. Claro, los que unían. Exactamente, los que nos permitían. Y se fueron por el sendero de la oposición política per se. Exactamente, a eso iba Wilman, usted lo tiene muy claro. Efectivamente, se justificó la decisión de retirarnos de la UNASUR porque se dijo que era un espacio regional politizado, ¿no? Donde era un tema de la política, y claro, era una política progresista, diría yo, en ese momento, si es que eso cabe, ¿no? Pero en realidad, a veces yo creo que ni siquiera vale la pena mencionar el tema político como el que unía a la UNASUR. Yo creo que era clara la vocación. Era un proceso de más de 20 años de negociaciones entre los estados, ¿no es cierto? No es algo improvisado, como sí es esta nueva, este nuevo espacio, que ya no me acuerdo de cómo se llama, el grupo, donde están últimamente Ecuador, Perú, Colombia, el espacio que se creó luego de la intención de salir de UNASUR. Bueno, se me fue el nombre, qué barbaridad. Pero bueno, en todo caso, eso sí es un espacio político, ¿no es cierto? Porque son 4 o 5 estados con una visión... No hablamos de la Alianza del Pacífico, ¿no? No, la Alianza del Pacífico es más un espacio de tipo comercial, sí. ¿No? Es este grupo que se creó justamente, que además reconoció a Guaidó como su miembro, digamos, a Venezuela con Guaidó, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Lo que puntualmente yo quería mencionar es el hecho de que desafortunadamente se tergiversó completamente la importancia de UNASUR. Exacto. Se le quiso dar un valor de tipo ideológico político, cuando en realidad era un proceso, sigue siendo, ¿no? UNASUR sigue existiendo. Lo que pasa es que Ecuador y varios otros estados se retiraron. Pero UNASUR sigue existiendo y yo creo que esa es una de las prioridades, me imagino yo, dependiendo quién gane, por supuesto, las elecciones, es una decisión respecto de qué va a suceder con nuestra eventual participación en UNASUR. Ahorita estamos fuera, pero siempre se puede volver, ¿no? Claro, pero es la oportunidad también para revitalizar la organización, dado que instancias políticas retornan hacia ese sendero desde Brasil con Lula, a quien se le han retirado ya la totalidad de las acusaciones. Está Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia y presumiblemente en el Ecuador. De acuerdo a las encuestas, presumiblemente, pues... Sí, de acuerdo un poco a los sondeos, a lo que se percibe y se ve, parecería que es por allí la cosa. Hay que mencionar Colombia también, ellos están prontos a tener una elección y ahí está uno de los candidatos, es Gustavo Petro. Es decir, hay la idea, o más bien se empieza a percibir el hecho de que se va hacia una serie de nuevos gobiernos, más bien de la línea progresista, ¿no? Entonces, si es que eso sucede, es probable que la UNASUR, que yo creo que en cualquier caso debería ser así, ¿no es cierto? No, yo no creo que deba ser justamente encasillarnos en una tendencia ideológica o una tendencia política para resolver el futuro de una organización como UNASUR. Yo creo que es un tema de pensar en los intereses del país,
¿no? Y cada uno de los estados debe pensar en los intereses del país y de su gente en el marco de una organización regional. Como usted bien decía, el hecho de tener un bloque sólido del continente suramericano nos permite enfrentar muchas otras cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas de una manera más sólida, ¿no? El mejor ejemplo es el tema de los medicamentos, ¿no es cierto? Qué distinto es que Ecuador, que es de hecho lo que nos ha sucedido, por su cuenta, con su esfuerzo individual como Estado, vaya a negociar con Pfizer vacunas. Exacto. Frente a la demanda de los países más grandes del mundo. Qué distinto sería si va el bloque suramericano a hacer esa negociación, ¿no? Sí, Es un ejemplo puntual, ¿no? Claro, en el primer caso vamos solos y ausentes de planificación. Correcto. Ah, no, además, claro, en este caso, lo que hemos vivido en este último año es clarísimo, y tan claro es que el propio Lenín Moreno ayer en unas declaraciones llegó a decir que no ha habido ningún plan, ¿no? Que seguramente estaba en la mente del ministro Ceballos del plan. Por favor. Qué terrible, es vergonzoso, la verdad, es vergonzoso. Es decir, digo yo, por más que él piense eso, un presidente de la República no puede hacer ese tipo de declaraciones. Él tiene que pensar además, y esto me lleva justamente al tema que hablábamos al inicio, ¿no? De la imagen internacional del Ecuador. A veces, y eso sucede, ¿no? Uno cree que solo está, como usted y yo ahorita, que estamos los dos hablando, ¿no? Pero este programa es transmitido a través de distintos mecanismos y herramientas probablemente a miles de personas. Lo mismo sucede con el presidente. Seguramente el presidente cree que está hablando ahí con el que le está haciendo la pregunta puntual y no sabe que ese tipo de declaraciones salen automáticamente al mundo. Más ahora, ¿no? En este mundo donde la tecnología de la comunicación, en un minuto uno sabe lo que está pasando al otro lado del globo. Entonces, creo que realmente esto es vergonzoso y creo que esto ha sido una constante a lo largo de los 4 años del gobierno de Correa, lo que ha generado, sin duda, una imagen internacional negativa del Ecuador frente al mundo entero. María Isabel, a pesar de todo, entonces, veamos las perspectivas de cooperación internacional para el Ecuador en el escenario post-pandemia. ¿Cómo las observa? ¿Cómo las visualiza? ¿Cómo las pronostica, María Isabel? A ver, yo creo que igual, ¿no? Todo va a depender de quién gane las elecciones. Y más que un pronóstico, yo preferiría decir qué es lo que yo considero que es lo adecuado, ¿no? Más allá de quién sea lo que yo considero, es mi punto de vista, ¿no? Eso sí quiero que quede claro, es mi opinión personal. No soy experta en los temas de relaciones internacionales, fui canciller, tuve la experiencia y algo entiendo, digamos, de ese tema. En ese sentido, creo que como le decía, más que ser un pronóstico, creo que el Ecuador lo que debe es reposicionarse a nivel internacional. En base a al menos 3 ejes, diría yo. Uno, el eje de la soberanía y la dignidad. Es decir, ser un país que tome sus decisiones pensando en sus propios intereses y no sometido a designios de potencias extranjeras o de países extranjeros, sea cual sea ese país, ¿no es cierto? ¿Ahora estamos viviendo eso? A mí me parece y creo que es bastante claro que a lo largo de los últimos 4 años el Ecuador ha estado sometido en su política internacional a las decisiones del gobierno de los Estados Unidos. O sea, yo creo que, y de la Casa de la Casa Blanca y de el Pentágono. O sea, yo creo que eso es muy evidente. No es un tema ideológico el que yo estoy mencionando, es un tema de evidencia. No es que porque yo sea de izquierda o porque yo sea progresista, como quiera clasificárseme, ¿no es cierto? Eso lo diga yo así, es porque es evidente, es simplemente hacer un análisis de cada una de las acciones a lo largo de los 4 años, se ve clarísimamente una alineación, un alineamiento hacia políticas como decía, tanto de la Casa Blanca, es decir, de la Secretaría de Estado, es decir, de la política internacional del Ecuador, como del Pentágono. Ahora, la idea no es romper con Estados Unidos, sino que mantener una relación que justifique derechos, obligaciones y soberanía. Exactamente, ese es otro gran problema que existe, ¿no es cierto? Otro gran problema que se trata ¿cómo decir? De
encasillar, ¿no es cierto? De encasillar algunos temas con temas de tipo ideológico político, ¿no es cierto? Yo personalmente, y lo acabo de decir, y creo que ha sido evidente a lo largo de los 4 años, ha habido una alineación con una línea de gobierno clara, que es de la línea del gobierno de los Estados Unidos, y eso es innegable. Lo que no es correcto es un alineamiento exclusivo. Primero, un alineamiento, es decir, un Estado es un Estado independiente, autónomo, soberano, ¿no es cierto? Debe tomar sus decisiones pensando en sus exclusivos intereses, ¿no es cierto? El alinearse con una visión geopolítica, geoeconómica y de tipo de estrategia, sí, geopolítica, ¿no? De estrategia geopolítica, no es lo correcto, ¿no es cierto? El Ecuador es un país que tiene, y bueno, de hecho van a decir es lo mismo que dijo Arauz. Sí, Arauz lo dijo claramente en el debate, me han llamado debate, pero bueno, en aquel espacio. Que el Ecuador tiene que aprender, más bien, tiene que retomar la senda de un relacionamiento internacional con la mayor cantidad de países del mundo. Claro. ¿No es cierto? Sí. No podemos ser dependientes exclusivamente del gobierno, digamos, de la relación con Estados Unidos. No podemos ser exclusivamente dependientes de la relación con China, ¿no? Que son las dos grandes potencias actualmente. No podemos ser dependientes exclusivamente de una relación con Europa, ¿no? Tenemos que ser capaces de equilibrar todas esas distintas relaciones que las necesitamos además, ¿no es cierto? Necesitamos la relación con Europa, necesitamos la relación con los Estados Unidos, necesitamos la relación con China y necesitamos la relación con el bloque suramericano y con el mundo entero, ¿no es cierto? Pero el Ecuador, no somos una isla del resto del mundo, ¿no es cierto? No estamos aislados, quiero decir, del resto del mundo. En el mundo que vivimos hoy, donde la globalización es la que determina justamente las acciones de los estados de alguna manera y de las gentes, ¿no? Y de las personas y los individuos, no podemos pretender mantenernos aislados de nadie. Correcto, tenemos que saber vincularnos con todos, eso sí, siempre de una manera inteligente. No simplemente ir a relacionarse porque sí, sino pensando en los intereses del Ecuador y sus necesidades. María Isabel, pero para esa interrelación muy diversa que procuramos los ecuatorianos con nuestro querido país, se requiere un punto clave también, que es la optimización del personal de servicio exterior. Qué bueno que menciones ese tema, porque había dicho que yo había empezado esta parte de la entrevista diciendo que hay tres cosas fundamentales, ¿no? Uno, había dicho el retomar la senda de un país soberano y digno, ¿no? Frente a su forma de relacionarse con el resto del mundo. El segundo tema, que para mí es fundamental, es el relacionamiento internacional en estricto apego al derecho internacional, ¿ya? Es decir, y al derecho internacional y también a los derechos humanos, ¿no? Esto me lleva y se ata directamente con el hecho de la importancia del posicionamiento también del Ecuador en el marco de los organismos internacionales, multilaterales, ¿no? Es decir, el Ecuador con un rol tal vez no protagónico, porque somos finalmente, esa es otra realidad que hay que entender. Somos un pequeño país, pequeño país. Somos hablando desde el punto de vista del mercado, ¿no es cierto? Del comercio. Somos un pequeñísimo mercado, ¿no es cierto? Entonces, no somos el centro del mundo, estamos en la mitad del mundo, sí, estamos en el centro del mundo desde esa perspectiva, sí, pero no somos el centro del mundo. Entonces, tenemos que saber reposicionarnos con dignidad nuevamente, con posiciones firmes, claras y frontales en los distintos espacios multilaterales. Me refiero al sistema, principalmente, al sistema de Naciones Unidas, y me refiero también al sistema panamericano, es decir, al sistema de la Organización de Estados Americanos. Aunque la OEA nos ha demostrado en los últimos años lo nefasta que puede ser, porque tiene una pésima dirección, lo digo muy frontalmente, ¿no? El señor Almagro realmente ha sido una vergüenza para la región suramericana, diría yo, si bien fue propuesto por Uruguay y por Pepe Mujica en su momento, realmente su rol ha sido de vergüenza, desde mi punto de vista personal, ¿no? Y respondo por mi punto de vista. Y usted conoce la OEA, y usted la conoce muy bien. Por supuesto, yo estuve 3 años, fui embajadora del Ecuador en la OEA en unos momentos duros para el país. Y no es por afán de defender, digamos, de
decir yo me lucía en la OEA, no, no, no es que me haya lucido, simplemente es el hecho de ser capaz de enfrentar con dignidad, con solvencia y con fuerza las posiciones de defensa del Ecuador. Eso es nada más lo que es importante. Pero bueno, entonces desde este espacio de reposicionar con dignidad, diría yo, y con mucha soberanía, con soberanía, no mucha, porque la soberanía eso no es. Entonces, con soberanía, con dignidad al Ecuador en los espacios multilaterales, de una manera inteligente y seria, ¿no? Y muy profesional. Y esto me lleva al tercer punto, que lo profesional depende en gran parte de la gestión del servicio exterior ecuatoriano, que hemos visto claramente también en los últimos 4 años que ha ido, decir, se ha degradado de alguna manera ese rol en las distintas misiones y en las funciones de representación del servicio exterior ecuatoriano. Sí, y ha sido un poquito degradante también para quienes están en la carrera diplomática. Correcto. Frente a esa cuota política, muchos de ellos con un palanqueo desastroso también, pues, ¿no? Así es, así es. Es decir, a ver, yo creo que el servicio exterior, a ver, en la estructura del Estado, ¿no es cierto? Hay como una especie de preeminencia, de ordenamiento de importancia, entre comillas, de los distintos ministerios, ¿no es cierto? Normalmente en los estados, y es correcto, en los distintos países del mundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el primero o el segundo en preeminencia, en importancia, porque es el que maneja el relacionamiento internacional. Desafortunadamente, es decir, más bien, esto está atado a un hecho que tiene que ver también con la estructura de la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una estructura algo difícil, algo distinta, bastante distinta, diría yo, del resto de instituciones del Estado, del resto de ministerios, ¿no? Y que además requiere un altísimo nivel de profesionalización, ¿no es cierto? Es decir, sí. Por esta razón es que existe la necesidad de la existencia de un espacio de formación exclusivo para el servicio exterior, ¿no? Entonces, me refiero puntualmente al tema de la academia diplomática o como quiera llamarse, ¿no? Es este espacio donde se forman a lo largo del tiempo los futuros más bien miembros del servicio exterior, ¿no? Los profesionales especializados en la gestión internacional, en este caso del Ecuador, frente al mundo. Entonces, a lo largo de los años, la verdad es que, a ver, esa es una parte de la explicación en relación al tema de la estructura y de la necesidad de que la estructura sea una estructura sólida, ¿no? Y bien institucionalizada. Una es la necesidad de formación especializada. Por otro lado, que tal vez puede ser un defecto, pero que desafortunadamente así es del servicio exterior, y no solo en el Ecuador, sino en muchos países. También requiere de la cuota política. Sí, eso también va luego, no, pero iba a mencionar un tema que tal vez no siempre se menciona. Es que es una estructura tremendamente jerárquica, ¿no? Es decir, todos los ministerios tienen un jefe, tienen un subjefe, un subdirector, etcétera, etcétera, pero aquí existe toda la carrera diplomática que es eminentemente jerárquica, similar, salvando las distancias, a las estructuras jerárquicas de Fuerzas Armadas o de la policía. Okay, sí, ¿ya? Efectivamente. Donde una persona, para poder acceder al cargo de embajador, tiene que recorrer todo el proceso anterior, ¿no es cierto? Y eso es parte también de la formación y de la experiencia. Entonces, uno entra de tercer secretario, luego del tiempo, de los años y tal, pasa a segundo, a tercero, a consejero, etcétera, etcétera, hasta llegar al rango de embajador. Entonces, es una carrera larga donde por los trabajos y misiones que van ejerciendo y también por la necesidad de seguirse formando, el servicio exterior es entonces una verdadera carrera profesional, que no es simplemente estar en un cargo y te quedas ahí. Me refiero a otros ministerios, ¿no? Donde la función pública es estar en un cargo y te quedas toda la vida de ese cargo. Aquí no. Y eso genera, y hay que reconocer también, igual que en las Fuerzas Armadas, igual que en la policía, una serie de factores que hacen que no siempre estos procesos de ascensos e incluso de designación de embajadores en misiones fuera del país sea transparente,
y sea justo, Claro. ¿ya? Otro elemento fundamental en ese tema de la estructura de la Cancillería es claramente obviamente son procesos que hay que seguir construyendo, que es lo mismo que pasa en las Fuerzas Armadas y en la policía. Ahora estamos felices, aparentemente, de que por primera vez en la historia hay una comandante general, una mujer comandante general en la Policía Nacional. Sin lugar a dudas es un hito, ¿no? Habrá Sí. que ver la capacidad y cómo desempeña sus funciones, pero es un hito que sea la primera mujer en la historia del Ecuador en ejercer ese cargo. Lo mismo sucede en la Cancillería, ¿no es cierto? En el sentido de que el rol de la mujer está minimizado, ¿no? Si uno toma y esto tiene que ver con el tema de equidad de género, Muy básicamente, ¿no? interesante, muy interesante. En la Cancillería, igual que en las otras instituciones que he mencionado, eminentemente jerárquicas, la mujer tiene un rol secundario. Primero el número, basta conocer el número de mujeres embajadores y hombres, hay una tremenda desproporción. Fíjese usted. En el ejercicio de misiones como con rango de embajador a lo largo de los últimos años, son menos mujeres porque hay menos mujeres en la carrera, ¿no? Sin embargo, estos son procesos que empiezan a revertirse también, pero que tienen que ver con toda la tendencia mundial y la tendencia en el Ecuador. O sea, cada vez más mujeres tenemos la posibilidad realmente de entrar a la universidad, de formarnos, y hay que reconocer, en casi todas las carreras, las más destacadas somos las mujeres. Entonces, creo que ese es un tema que vale la pena también mencionarse. No se habla de esto, pero Sí, es un tema también muy sí. importante, sobre todo en una carrera como la de la Cancillería. Y vamos a la última que usted estaba mencionando. Hablo muchísimo, Wilman, perdóneme, No se pero así soy preocupe. cuando los temas me apasionan. Además, muy explicativa, así que adelante. Con esto Bueno, me finalizamos. alegro que de alguna manera se pueda conversar estas cosas. Vamos al tema de la cuota política. El Ecuador y los países en general, los distintos estados, establecen el tema de una cuota política en el servicio exterior, ¿no? En el caso del Ecuador también. Siempre ha existido, siempre va a existir, tiene lógica, tiene sentido en la medida en que puede ser, de hecho, sucede, que el presidente de la República tiene el derecho de escoger a una persona que él considere que va a servir de manera adecuada al país en una misión específica, puntual. Eso es correcto. Es decir, eso por sí mismo no está mal. Claro, Me no hay parece que es motivo de correcto. observación. Exactamente, no hay razón por la cual criticar ese hecho. Claro. Lo que es criticable es el abuso de esa cuota política, en Y los primera instancia. resultados, y los resultados. Obviamente, y luego los motivos de selección de esos personajes Exacto. para ocupar cargos de la cuota política. Exacto. Ese es el real problema. Entonces, en ese sentido, en este gobierno, no tengo las últimas cifras, pero hace alrededor de 8 o 9 meses se hablaba de que el 40% de los cargos en el exterior son ocupados por cuota política. Claro. Es excesivo, es tremendamente excesivo, porque además es contrario a una normativa que existe interna en la Cancillería que dice y establece con toda claridad que la cuota política es del 20%. Y no más de eso, claro. Sin embargo, aquí ha habido un claro abuso de aquello, ¿no? En todos los niveles, no solamente en los niveles del rango de jefe de misión, embajador, sino en todos los otros niveles también, en primeros secretarios, consejeros, etcétera, etcétera. Entonces, hay claramente un abuso. Y luego, ¿quiénes son los seleccionados para ocupar estos cargos? Yo diría que en pocos casos, en muy pocos casos, se trata de personas que por sus capacidades, por su experiencia, por su conocimiento a lo mejor del país de destino, digamos, o porque tiene una forma, estoy pensando y tal vez no sé si, bueno, no, tal vez no vale mencionar nombres de nadie, ¿no? Pero a lo que voy es que sí es posible, de hecho no se puede decir que todos los funcionarios de la cuota política son malos, seguramente hay alguno bueno, no se puede decir que no. Sin embargo, las razones por las que han sido seleccionados no son razones de mérito, ¿o no es cierto? O de necesidad real para el Ecuador de que sea esa persona y no otra, ¿no? Sino que vemos quiénes son.
son los amigos, los ex compañeros de tenis de cuando el presidente de la República aún no había tenido su tremendo accidente, Correcto, así es. o su discapacidad, ¿no es cierto? Tus amigos del tenis o amigos del club donde él era miembro, o panas, o hijos del amigo. O sea, no es así, ¿no? Así no se puede designar, y desafortunadamente vemos que así es. María Entonces, Isabel, ese es el tema más grave en cuanto a la cuota política. nos quedará para una próxima oportunidad movilidad humana y turismo, así que le comprometemos desde ya y le agradecemos de antemano, María Isabel, por su gentileza de habernos atendido. Wilman, muchas gracias. Ya les digo, yo hablo muchísimo, así que la próxima vamos a estar otra media horita para conversar con todo gusto. Ha sido muy agradable estar en su programa y ojalá nos podamos volver a ver para tocar otros temas. María Isabel Salvador, ex canciller de la República, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Muy amable, María Isabel. Gracias a usted, Wilman. Un gusto. Muchas gracias. Adiós. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.